Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta emisora, Voz Cuenta y Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes, continuando con la programación para esta hora y para este día. Estamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Es que, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros escuchas. Bueno, Rafael, iniciemos con nuestro tema para hoy entonces. Ok, hoy continuamos con las parábolas de Jesús y en particular vamos a hablar de una de ellas, una historia parábola, Lázaro y el rico. Pues nuevamente un saludo desde la Ciudad de México. Si ustedes vieron el segmento de la semana pasada, hablamos acerca de las parábolas de Jesucristo, un método muy didáctico a través del cual Jesucristo enseñaba verdades espirituales con ilustraciones sencillas que se llaman parábolas, en donde utilizaba pues conceptos conocidos por sus oyentes, como era la geografía, las costumbres, la actividad propia de cada uno de ellos, y con ello formaba historias llamadas parábolas, en donde enseñaba pues verdades espirituales eternas. Y vimos una de las primeras parábolas que enseñó Jesucristo, la parábola del sembrador, en la semana pasada. Esta parábola del sembrador y la siguiente parábola que Jesucristo enseñó, que es la del trigo y la cizaña, son las dos únicas parábolas que Jesucristo explicó, en donde él mismo, a pregunta de sus discípulos, Maestro, ¿qué quisiste decir con esta historia? Jesucristo mismo les dio el significado, tanto en la parábola del sembrador como en la parábola del trigo y la cizaña. Fuera de estas dos parábolas, ya no hubo explicación de parte de Jesucristo de alguna otra de sus parábolas. Sin embargo, pues las parábolas tienen el poder tanto didáctico como espiritual para que nosotros podamos llegar a la verdad que se nos quiere enseñar. Y aunque ya no hayan sido explicadas por Jesucristo, en realidad pues su Espíritu Santo es el que nos permite llegar a la verdad que se nos quiere enseñar, y sobre todo a darle una aplicación personal, porque las verdades de la palabra al final pues se hacen una realidad en nuestra vida para ilustrarnos, para enseñarnos o para ayudarnos en alguna situación complicada por la que estemos pasando. Así es que continuando en este tema de las parábolas como método de enseñanza de Jesucristo, pues hoy vamos a ver una que es conocida como Rico y el Lázaro. Y pues elegí hablar de esta historia parábola porque es en la única de las parábolas que se mencionan nombres de los participantes de la historia. En el resto de las parábolas pues habla del padre, del sembrador, del señor de la viña, de los obreros, y no se hacen referencia a nombres personales. Pero en esta parábola en particular, pues sí se habla de Lázaro, se habla de Abraham, y digamos que hay referencia a nombres personales. Por eso es que quiero hablarles de ella, y sobre todo que juntos descubramos la enseñanza principal de la historia que nos cuenta Jesús, que tiene que ver mucho, nos da mucha luz acerca de la eternidad después de nuestra muerte biológica. Y en una historia así de sencilla contada por Jesucristo, nosotros podemos ver esa perspectiva eterna acerca de qué sigue después de que nosotros dejamos de existir en este mundo. Y bueno, pues dando un poco de contexto a la historia, la primera pregunta es, ¿a quién fue dirigida esta parábola? Porque cuando Jesucristo enseñaba, por lo regular tenía unos destinatarios y un propósito con la parábola.
Y bueno, frente a Jesús en ese momento tenemos dos clases de oyente. Desde luego que sus discípulos, que estaban siempre con él aprendiendo, y también tenemos a los fariseos que estaban escuchando o estaban tratando de buscar algún error en las enseñanzas de Jesucristo. Y bueno, por el mensaje de la parábola, pues se sabe que es totalmente dirigida principalmente a los fariseos, aunque cualquier oyente como los discípulos, pues pueden sacar mucho provecho de esta enseñanza. Pero principalmente es dirigida a los discípulos, pues porque era dirigida a los fariseos, perdón, porque era dirigida para ellos, pues porque se conocía que ellos eran avaros, se conocía que pues se burlaban de Jesucristo y no creían en sus enseñanzas. De hecho, en el capítulo 16 de Lucas, dice que los fariseos oían sus enseñanzas, dice, lo oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él, refiriéndose a Jesucristo. Entonces eran avaros y se burlaban de él. Y antes de esta historia, Jesús había contado otra parábola llamada la del mayordomo infiel. Y bueno, pues los fariseos también se habían burlado de esa otra enseñanza. Así es que con ese contexto, les invito a que leamos en Lucas 16, a partir del versículo 19 al 31, cuál es el contexto de esta parábola. Dice en Lucas 16, 19, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Entonces nos habla la historia acerca de este hombre rico que se vestía de una manera muy fina y sus recursos eran tantos que cada día tenía celebraciones con esplendidez, no cualquier celebración. Dice que cada día tenía fiestas con esplendidez. Y un pobre, también cuenta la historia, un pobre llamado Lázaro, yacía a la puerta de la casa del rico, cubierto de llagas. Entonces tenemos dos personajes, al rico, con sus recursos, celebrando, con sus necesidades satisfechas, y a Lázaro pobre, y pues estaba a la puerta del rico, y pues su condición sí era de considerar, porque hasta en su salud se ve deterioro, dice que estaba cubierto de llagas. Y dice el versículo 21 de este capítulo 16 de Lucas, dice, ansiando saciarse, se refiere a Lázaro, de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Entonces imaginemos en esta historia la condición de Lázaro, sentado a las puertas con la expectativa de recibir migajas de toda la abundancia que había en la mesa del rico, y que pues únicamente sus compañeros cercanos, sus mascotas, los perros, los animalitos le lamían las llagas. Incluso ellos en su instinto se daban cuenta de la condición de salud deteriorada de Lázaro y pues trataban de consolarlo. Y bueno, continúa la historia y dice que sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, le llegó su tiempo a Lázaro, murió, terminó su tiempo en esta tierra y fue llevado al seno de Abraham. Pero también dice que murió el rico y fue sepultado. Y sabemos pues que todos vamos a morir en algún momento, tanto ricos como pobres, y la historia nos cuenta que los dos murieron en ese momento. Y uno fue al seno de Abraham y el otro fue sepultado. Y luego la historia dice en el Hades, hace referencia a un lugar llamado Hades. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento, se refiere al hombre rico, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. O sea que ese lugar que hace referencia a la escritura llamado Hades, pues tiene lugar para dos tipos de personas. Vemos que Lázaro fue al seno de Abraham y el rico estaba viendo a lo lejos en tormentos. O sea, es un lugar donde
pues cada uno estaba en una condición diferente, totalmente opuesta a lo que habían vivido en la tierra mientras estaban aquí. Entonces, en ese sufrimiento, en tormentos de parte del hombre rico, le gritó al padre Abraham y le dijo: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Ese versículo que podemos leer muy rápido nos da idea de la situación que estaba viviendo ese hombre rico en el lugar llamado Hades. Y era tanta su sufrimiento en esa agonía en llama, como él mismo lo define, que se conformaba con que Lázaro fuera, mojara su dedo en el agua y se lo pusiera en la lengua. Eso le confortaría mucho, dado el sufrimiento que estaba teniendo en ese momento en el Hades, el hombre rico. Y entonces Abraham le contesta y le dijo al hombre rico: recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Entonces vemos que en ese lugar llamado Hades, la condición de Lázaro era totalmente opuesta a lo que sufrió en su vida terrenal, y la condición del rico era totalmente opuesta a lo que disfrutó en su vida terrenal. Y continúa hablando Abraham en esta historia, dice: y además de todo esto, le dice al hombre rico, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá con nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo? Bueno, pues que en ese lugar llamado Hades hay dos lugares, uno para sufrimiento y otro para consuelo. Y vemos que tanto el hombre rico como Lázaro estaba cada uno en un lugar diferente. Y entre esos dos lugares no hay comunicación. Como lo dice aquí Abraham, hay un gran abismo que no permite a ninguno cambiarse de lugar. Es decir, una vez que morimos terrenalmente, llegamos al lugar que está destinado para nosotros, según las obras que hayamos hecho en esta tierra, ya sean buenas o malas. Y creo que eso, desde aquí podemos tener una gran revelación acerca de lo que sucede una vez que dejamos de existir en este mundo, y las oportunidades que tenemos aquí en este mundo para decidir sobre nuestra eternidad, o las oportunidades que tomamos o dejamos pasar. Y bueno, entonces el hombre rico en su sufrimiento continuó pidiéndole a Abraham, le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, refiriéndose a Lázaro, le dice, envíalo a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿De qué es de lo que se está dando cuenta el hombre rico en el Hades? Bueno, pues que durante su vida en esta tierra disfrutó de todo lo que tuvo en abundancia, pero no tuvo compasión acerca de los necesitados. Y ahora, demasiado tarde, pues se estaba dando cuenta de ese gran error, del bien que pudo haber hecho. Y en ese tormento, pues él se acordó de 5 hermanos que tenía, que estaban vivos en esta tierra, pero que él quería que pues reaccionaran, porque su condición probablemente era igual a la del hombre rico, con muchos bienes, disfrutando, pero sin ningún acto de compasión o misericordia para el necesitado. Y entonces le pide a Abraham, manda a Lázaro para que prevenga a mis hermanos y les evite venir a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y le contestó el hombre rico, no, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. ¿Qué es lo que estamos viendo en este diálogo de la historia? Pues estamos viendo que el hombre rico, después de morir, se encuentra en un lugar donde
pues está recibiendo la retribución de sus actos en esta tierra y está arrepentido en ese lugar. Sin embargo, pues ya no es el momento de corregir o tomar decisiones porque ya no está en esta tierra, que es el lugar donde nosotros vivimos y el momento y donde siempre hay oportunidad para arrepentimiento. Y el hombre rico está tratando desde ese lugar de mandar un mensaje a su familia aquí en la tierra, que está viva, para que cambien su actitud de egoísmo, podríamos decirlo, o de disfrutar de todos los placeres de este mundo sin considerar a su prójimo. Y lo que le contesta Abraham es una enseñanza muy buena para nosotros, porque le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos oigan. O sea, se está refiriendo a Abraham. Ellos tienen la verdad revelada por Dios a través de los libros escritos por Moisés y por los profetas, que a ellos oigan. Y dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque les hable un muerto. Qué gran enseñanza, porque pues a veces nosotros pensamos que con un hecho sobrenatural, pues nosotros vamos a arrepentirnos o a recibir a Jesús en nuestro corazón. Sin embargo, lo que nos enseña esta historia es que tenemos que buscar a Dios a través de las Escrituras. Y bueno, hago referencia a alguno de los segmentos que ya compartí aquí mismo, cuando mencioné a los caminantes de Maús, que iban tristes porque Jesús en ese momento ya había sido crucificado y ellos habían perdido a Jesús y no sabían qué hacer. Y el relato nos dice que estos dos discípulos iban hacia Emaús y Jesucristo se acercó a ellos, pero ellos no le reconocieron. Y Jesús caminó con ellos durante todo el camino. Y cuando se reveló a ellos, pues Jesús no les reclamó diciéndoles, ¿cómo es que no me reconocieron? Si me vieron hacer milagros o me vieron hacer cosas sobrenaturales, no, sino que les dijo que por qué no habían escudriñado lo que las escrituras decían acerca de él. O sea que en esa enseñanza que Jesús le da a los caminantes de Maús, les dice que todas las escrituras de la ley y de los profetas ya habían anunciado la obra de redención de Jesús y que son las que hablan de él y dan testimonio de él. Entonces, lo pongo como referencia porque regresando a esta parábola del Lázaro y el hombre rico, pues vemos que Abraham le contesta al hombre rico ahí en ese lugar difícil que es el Hades, le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, pues aunque vaya un muerto y les anuncie la salvación, no lo van a entender, porque la verdad está en la palabra de Dios revelada. Entonces, es una historia que enseña a través de contrastes, enseña a través de un hombre rico que se vestía de lino y de púrpura, de cosas muy finas, que comía espléndidamente cada día, que tenía suplidas sus necesidades, y nos enseña de un mendigo llamado Lázaro, enfermo, lleno de llagas, tirado a la puerta del hombre rico esperando alguna limosna o migajas, y que pues sus únicos consuelos eran sus mascotitas, los perros que le acompañaban. Y nos enseña una gran verdad, tanto el rico como el pobre morimos, termina nuestro tiempo en esta tierra y vamos a un lugar que, para tener una definición más sencilla, el Hades es un lugar temporal en lo que se dicta el juicio, como dice Apocalipsis 20 de los versículos 13 y 14, cuando se está hablando del juicio del trono blanco, nos habla de ese momento de que cada uno de nosotros seremos llevados a ese juicio. Y Apocalipsis 20:13 dice, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, se refiere al lugar de que estamos hablando, donde están el rico y Lázaro, dice, el mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban con ellos. O sea, Apocalipsis nos habla de diferentes lugares
a donde van las personas una vez que mueren biológicamente. El mar entrega los suyos, la muerte los suyos y el Hades los suyos. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que después nos enseña la historia, la parábola, que después de nuestra muerte biológica, hay un momento temporal en el Hades que también tiene que ver con consuelo o con sufrimiento, pero todavía no es el juicio, sino hasta el momento que lo referencia Apocalipsis 20, 13 y 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Pues a veces nuestra perspectiva es este mundo en el que vivimos y todo lo que nos acontece y nos sucede aquí, pero en realidad la gran riqueza de esta parábola es que nos hace reflexionar de la oportunidad que tenemos mientras estemos vivos de buscar a Dios, de relacionarnos con Jesucristo y de tener compasión por nuestro prójimo, porque el momento de hacerlo es aquí, en esta tierra, mientras vivimos. Una vez que entregamos nuestro espíritu y morimos aquí, pues vienen todos estos sucesos de juicio o retribución de lo que hayamos hecho mientras estuvimos vivos. Y bueno, pues nos denota que Lázaro estaba siendo consolado, dice en el seno de Abraham, o sea, estaba siendo abrazado, confortado, y seguramente Lázaro pues logró consolarse de todas sus penurias en esta tierra, y seguramente también el hombre rico olvidó muy rápido todos los placeres que disfrutó, dado el sufrimiento que tenía en ese momento. Y bueno, pues la verdad de la palabra de Dios nos enseña que pues Dios no utiliza a los muertos para que vengan a convencer a los vivos de pecado, porque además sería inútil, y nos enseña que pues lo busquemos a través de la palabra revelada. En el tiempo en que Jesús contó esta parábola, pues estaba escrito la ley de Moisés, el Pentateuco y los libros de los profetas. Pero al día de hoy, pues nosotros tenemos la verdad revelada más completa, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y eso es lo que nosotros debemos de buscar, y nos previene del lugar donde no quisiéramos pasar la eternidad de ninguno de nosotros en plena conciencia en un lugar de sufrimiento, sino en un lugar de consuelo y de retribución por el bien que hagamos en esta tierra. Y por eso Dios como que nos hace una llamada muy oportuna. Jesús da esta gran enseñanza en un momento muy oportuno para hacer reflexionar a sus oyentes de la importancia que es creer y actuar con las verdades bíblicas, con las verdades reveladas en la palabra de Dios. Y la importancia, diría, una de las enseñanzas centrales de esta historia es la importancia de oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y hoy más que nunca, como ninguna otra época de la humanidad, nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios de todas formas, por medios electrónicos, por medios impresos. Podemos obtener una Biblia como un regalo, podemos consultarla sin que nos cueste, podemos comprar la versión que nos guste, el tamaño de letra. Y creo que vivimos en una época como nunca antes se ha vivido para tener acceso a la palabra de Dios. Porque imaginemos en los tiempos antiguos donde para tener una copia de las escrituras había que transcribirla a mano. Y era un proceso muy largo y además muy costoso, y solo los ricos podían hacerlo. Pero no estaba accesible la palabra de Dios a cualquier persona como hoy lo tenemos. Entonces, si hoy tenemos esa accesibilidad a la palabra de Dios, si hoy estamos revisando esta parábola, esta historia que contó Jesús hace tiempo, que no por el tiempo en que se haya contado pierde vigencia para nosotros hoy,
de poder entender que el tiempo para hacer el bien es mientras estemos vivos, el tiempo para arrepentirnos es mientras estamos en la tierra, el tiempo para aceptar a Dios como el Señor de nuestra vida, para recibir a Jesucristo en nuestro corazón como el Señor de nuestra vida, es hoy y aquí, en esta tierra, y que la manera de buscar a Dios y de hacer lo correcto es aprendiendo de la Escritura. Y creo que por eso es muy bueno todas estas programaciones que se hacen para la enseñanza de la palabra, porque porque implica que estemos siempre aprendiendo y considerando las verdades bíblicas, ya sea por el segmento que estamos escuchando y viendo, o porque después nosotros vayamos y leamos la escritura, pero tenemos esa gran oportunidad hoy y pues tal vez algunos estén esperando un gran milagro sobrenatural de Dios para poder ver si es verdad lo que dice o arrepentirse, pero como vimos en la historia, Dios no utiliza cosas raras, sobrenaturales o muertos para que nosotros entendamos sus verdades, sino el aceptarlo y el entenderlo es una actitud genuina de nuestro corazón, es algo voluntario que nos corresponde hacer y pues no usa ningún tipo de... Dios usa las señales para los que han creído en Él, como dice la Escritura, dice, estas señales acompañarán a los que han creído, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. La Escritura nos enseña que las señales de Dios y los hechos sobrenaturales seguirán a los que han creído, pero no enseña que esas señales tienen que mostrársenos para creer. Primero es creer y luego obedecer, y las señales pues nos siguen a nosotros, porque así está declarado por Jesucristo en la palabra. Y bueno, vemos el ministerio de Pablo en el libro de Hechos y nos narra que Pablo evangelizaba pues en base a las escrituras, discutía con maestros de la ley. Por ejemplo, en Hechos 17, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando nos habla de Pablo, dice que después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, según su costumbre, se fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos basándose en las escrituras, porque es el único fundamento que nosotros podemos tener para dar a conocer la verdad y para que las personas puedan conocer al único Dios verdadero. Y dice que Pablo discutía en las sinagogas basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de lo que era necesario que Cristo padeciera y resucitara dentro de los muertos, y diciendo, este Jesús es el que yo anuncio. Y pues vemos entonces que la palabra de Dios es fundamental, porque así lo dijo Abraham. Tienen a Moisés y a los profetas, a ellos lean. Y hoy Dios nos dice, tienen mi verdad revelada en la Biblia, léanla, eso les va a dar la vida eterna. Y bueno, pues tomemos también en cuenta cosas muy prácticas que nos cuenta la historia, que no necesariamente nuestra condición en este mundo va a ser nuestra condición de eternidad. O sea, si hoy tenemos suplidas todas nuestras necesidades y pensamos que no nos hace falta nada ni necesitamos de nadie, pues no necesariamente es una condición de nuestra eternidad. Más bien, busquemos a Dios para obedecerle y nos aseguremos que en la eternidad pues vamos a tener las recompensas y promesas que Dios ha dispuesto para cada uno de los que le creen y le siguen. Y bueno, básicamente esa es la enseñanza de hoy. Sé que en un segmento de 30 minutos pues es demasiada información, pero al final siempre confío en la obra del Espíritu Santo, que alguna verdad, algún concepto que tal vez no quede claro en este tiempo que tenemos para comentarlo, pues al final Dios se los muestra en su corazón y reciban esa verdad que les sea útil para su vida personal, y que podamos seguir teniendo esa esperanza de la promesa de Dios para la eternidad junto a Él. Pues muchas gracias una vez más por seguirnos en este segmento de los martes.
Caminando con Jesús. Les mando un saludo y que Dios les bendiga en estos días, en lo que resta de la semana. Buenas tardes. Gracias.